Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo puedas compartir con los demás. En esta noche le llamé a este mensaje Sin Querer Queriendo. ¿Alguien sabe de dónde pudo haber sacado esa frase? Del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, una serie viejísima. Los de esta generación no lo entenderían, no sabrían de qué estaría hablando. Del Chavo del Ocho, si no me equivoco, es mexicana la serie, con Chespirito, quien hizo el personaje también del Chapulín Colorado, y bueno, varios personajes humorísticos y con un humor sano, ¿no? Sin querer queriendo. Él utilizaba esta frase en momentos donde él hacía cosas o improvisaba cosas que no las quería hacer, pero en el fondo sí las quería hacer, digamos. Es como esta lucha, y que pienso, ¿no?, que uno tiene estas batallas a diario donde uno a veces hace cosas sin querer, pero a veces esas cosas sin querer son queriendo en el fondo, ¿no? Y estos días atrás estábamos viendo una reseña de una película que quizás también la viste, que se llama Mi Pobre Angelito. No estoy hablando de ninguno de tus hijos, estoy hablando de un personaje de ficción, pero que capaz no sea tan diferente a nuestros hijos, ¿no? Mi Pobre Angelito es un nene que está en su casa y, bueno, en términos generales hay unos ladrones que quieren entrar a la casa, quieren robar, y el nene está solo en la casa. Entonces, ¿qué hace? El nene le empieza a tender trampas, le tiende trampas a los ladrones. Entonces, frente a la situación, él va improvisando y va haciendo cosas para que los ladrones vayan cayendo en esas trampas y no puedan lograr lo que están buscando o que quieren hacer, y con suerte logra que estos ladrones caigan en cada una de estas trampas, de estas cosas que él hacía, ¿no? Y él fue improvisando, frente a una necesidad, él fue improvisando, haciendo cosas. Y nosotros en la vida tenemos esta tendencia a improvisar, a hacer cosas sin querer, porque no buscamos hacerlas muchas veces. A veces tenemos que responder a una necesidad y no nos queda otra, tenemos que reaccionar. De pronto, no sé, surge algún problema en el trabajo. Pienso en mi laburo junto con Ailén en la gráfica, donde yo estoy aprendiendo a usar las máquinas y donde por ahí, sin que ella se dé cuenta, meto la pata porque corté mal algo, porque accioné mal la máquina y yo me di cuenta que lo hice mal. Entonces miro, si no se dio cuenta, no se dio cuenta, bien. Entonces en ese momento voy improvisando para tapar el agujero, ¿no? Para resolver el problema, el asunto. Nosotros tendemos a improvisar muchas veces. Improvisamos cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo movernos, cómo accionar. Pero aunque nosotros tengamos esta tendencia a improvisar, hay alguien que no improvisa, que nunca ha improvisado, y este ha sido Dios. Dios nunca improvisa. A Dios nunca lo vas a agarrar desapercibido. En la Biblia podemos ver muchas características de Dios: omnipresente, que está en todos lados; omnipotente, que tiene todo el poder; omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo siente. Él está viendo el tiempo, Él está más allá del tiempo. Entonces, nada de lo que vos y yo hagamos puede sorprenderle a Dios. Podés improvisar algo a escondidas de tu esposa, de tu esposo, en el trabajo, como en mi caso. Podés improvisar en casa cuando llegás a las 12 del mediodía, cocinás rápido, se te quema el guiso. ¿Qué hago? Sándwich de mortadela y queso y adentro. Entonces uno improvisa, pero Dios no es de los sándwiches de mortadela y queso. Dios siempre está un paso más adelante. Él conoce, Él sabe lo que necesitamos y por ende nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y este es uno de los grandes conflictos, y yo en esta noche quiero ser bien honesto con ustedes. Uno de los grandes conflictos que tenemos a veces como cristianos, y es lo que escucho muchísimo en consejería: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué me va de esta manera? Yo le pedí a Dios que haga esto y no lo hizo. Yo le pedí a Dios que actúe de esta manera y no lo hizo. Muchas veces nosotros nos enojamos con Dios y hablamos con Dios y le preguntamos a Dios, y estamos en este conflicto con Dios respecto a qué hacer. La realidad es que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. La pregunta es: ¿qué es lo que vos estás queriendo en este tiempo? ¿Qué estás queriendo en este tiempo que Dios no te lo está dando? La segunda pregunta es:
lo que vos querés que Dios no te está dando, ¿es lo que necesitas? ¿Es lo que verdaderamente necesitas? ¿Por qué tengo estas preguntas? Porque muchas de estas cosas tienen que ver con deseos que tenemos en el corazón, pero que Dios entiende que en este tiempo no lo necesitamos porque en sus planes más adelante Él tiene otro final, diferente al que nosotros pensamos que vamos a tener. Así también muchas veces me han preguntado y me han dicho, bueno, ok, Dios me da lo que necesito, pero ¿cómo hago cuando estoy frente a los problemas, a las circunstancias? ¿Cómo resuelvo? Estos días atrás me preguntaba una persona, ¿cómo yo sé que le estoy entregando mi lucha a Dios? ¿Cómo yo sé o cómo hago para entregarle mi lucha a Dios? Muchas veces escuchamos esto donde decimos, entregarle tus cargas al Señor. Y de alguna manera uno se imagina como que uno agarra una mochila y se lo entrega a Dios. Pero lo que pasa es que cuando uno vuelve a casa, después de ser ministrado, después de ser impactado, tenemos ese problema nuevamente. Entonces, ¿qué es entregarle una carga a Dios? ¿Qué es entregarle una batalla a Dios? ¿Qué es esto que Dios pelea por nosotros? Nosotros a veces pensamos que ante la prueba, ante el problema, ante la tormenta, batalla o el nombre que le quieras poner a la circunstancia, pensamos que cuando le decimos al Señor, Dios pelea por nosotros, Dios nos agarra de la pelea, nos saca de ahí, nos pone en otro lado seguro y nos dice, ahora yo me encargo. A veces pensamos que Dios nos dice, bueno, quédate tranquilo, yo te llevo a un búnker antibombas y yo me voy a quedar con mi ejército a pelear por vos no te preocupes. Entonces a veces tenemos esta sensación de que Dios nos tiene que sacar del lugar, que Dios nos tiene que sacar el problema, que Dios nos tiene que sacar la preocupación, que Dios nos tiene que sacar la crisis, para de esa manera saber que Dios está peleando por nosotros. Y yo en esta noche voy a darte una noticia que quizás no sea de la más agradable. Una noticia, tanto a los que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, o para quienes estamos en este lugar. Una noticia que cuando yo la entendí, no fue la que más me gustó, pero me ayudó a comprender por qué razón cuando yo oraba y le decía, Señor, quítame esto, no me lo quitaba. Porque cuando yo le decía, Señor, sacame de esta batalla, de esta pelea, de esta guerra, Él no me sacaba. Y me preguntaba, ¿cuál era el problema? ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que no estoy haciendo algo de manera correcta? ¿Cuál será el problema en todo esto que yo estoy viviendo? Por eso vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer diferentes versículos de 2 de Crónicas, capítulo 20. Contexto. El pueblo de Israel se estaba enfrentando a una guerra. Como muchas de las guerras que se enfrentó el pueblo de Israel a lo largo de toda la Biblia, vemos una cantidad de batallas, muchas guerras. 2 de Crónicas 20, del 1 al 6. Y en una temporada del pueblo de Israel, que estaban en una temporada donde empezaron a ordenar las cosas, a prosperar, hubieron pueblos que se levantaron en contra de los israelitas. Y es acá donde empieza a nombrar o a relatar esta situación. Dice en la versión NBI, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas se enloquecieron con los nombres que se pusieron, hubiesen sido más prácticos, nos hubiesen hecho la vida más fácil a nosotros también. Pero todos los itas, todos esos juntos, le declararon la guerra a Josafat, que era el rey de Israel en ese tiempo. Y alguien fue a informarle y le dijo a este rey, del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesesón Tamar, es decir, en Engadi. Estos nombres no nos vamos a acordar nunca. Pero la cuestión o el meollo de la historia es que una gran multitud iba a atacar el pueblo de Israel. Cuando vos y yo nos enfrentamos a batallas, a peleas, situaciones en lo laboral, situaciones en lo familiar, yo estoy seguro que todos acá algún asunto por resolver esta semana tenemos seguro. Alguna batalla, sea chiquito o grande. Alguna cuestión en la familia, alguna cuestión en lo laboral, alguna cuestión en lo relacional con alguien, alguna cuestión, algo como para divertirnos siempre aparece. Y vos decís, cuando las cosas parecen que están yendo bien, ya te da miedo porque vos decís, es cuestión de que venga un huracán tarde o temprano. Y dicho y hecho, algo aparece. Y es que siempre aparecen batallas, guerras, peleas, cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Se nos levantan ejércitos a través de personas.
Ejércitos que pueden ser pensamientos, que empiecen a impactar tu mente y tu corazón, pensamientos que no te dejan tranquilo, recuerdos de tu pasado, hábitos con los que vos te enfrentás y estás batallando día a día, y hay días que salís victorioso, hay días donde caes de nuevo y estás en esta batalla. Bueno, el pueblo de Israel se enfrentaba a una nueva guerra. A las puertas de su tierra había una guerra con una gran multitud de soldados que estaban dispuestos a aniquilarlos. Continúa el relato. Dice, atemorizado, el rey Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat, el rey, se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay nadie que pueda resistirte. Y ahí continúa la oración que Josafat hace delante del pueblo a Dios. A mí me llama la atención dos cosas. En primer lugar, dice que Josafat estaba atemorizado. ¿Qué emociones o qué sentimientos o qué sensaciones te vienen? Pensá un poquito ahora en la última crisis, la peor que tuviste, la que vos decís, esta me sacudió en serio. Pensá en la última. ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de pensamientos o sentimientos te venían al corazón? No hace falta que me lo respondas, pero seguramente frustración, incertidumbre por no saber qué va a pasar, cansancio, enojo, tristeza. Muchos son los sentimientos y este rey estaba atemorizado, tenía miedo, sabía que lo que se le venía encima era bastante importante. Por eso quiero decirte de que vos tengas miedo frente a las circunstancias, que vos llores frente a las circunstancias, no te hace una persona con menos fe, te hace una persona humana, te hace una persona. No existe un ser humano en esta tierra que tenga la capacidad de pasar toda su vida sin algún momento no haber llorado. Ya nació llorando, desde el vamos, ya nacemos llorando. Y en la vida, en muchas oportunidades vamos a tener miedo, vamos a tener preocupaciones. Pero la pregunta que yo te hago es, en vista a la última crisis que vos tuviste en tu vida, la peor de todas, ¿cómo te paraste frente a esa batalla? ¿Cómo te paraste vos frente a esa guerra? ¿Qué hiciste en ese momento? No me lo respondas, pero pensalo. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando la guerra se desencadenó? Cuando te enteraste que venía ese ejército dispuesto a destruirte, ¿o eso pensabas? ¿Cuál fue tu primera reacción? Nuestras reacciones suelen ser golpear una pared, una puerta, llorar, enojarnos. Y si se trata de Dios, quizás, tal vez, mirar al cielo y cuestionar. Hace unos domingos atrás hablé sobre esto, sobre cuando nosotros nos enojamos con Dios y no entendemos el porqué de la circunstancia, de la situación. Pero a mí me llama la atención la manera de pensar de este rey y lo que hizo este rey. Frente al temor, al miedo que tenía, decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno, una búsqueda. Dijo al pueblo, gente, se nos viene la guerra, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a hacer un ayuno, vamos a buscar en intimidad. Por eso es que quiero que entiendas que algo clave en cada una de nuestras batallas y guerras es cómo nos paramos frente a ellas. A veces no está tanto en el tamaño de la guerra, sino en cuán preparado estás para enfrentarte a eso. O mejor dicho, cuánto de Dios hay en tu vida para enfrentarte a eso. Cuán desesperado estás de buscar a Dios frente a la circunstancia difícil. Pero vamos a seguir en este relato, versículo 15 al 17. Nos adelantamos un poquito porque todos esos versículos anteriores, Josafat proclama una oración delante de la gente y habla con Dios. Y en este temor que él tenía, en esta preocupación que él tenía, que de todos modos, aún estando atemorizado, buscó a Dios, en ese momento el Espíritu de Dios habló a través de una persona que se llamaba Jaasiel. Jaasiel. Lo agarra Jaasiel el Señor y le dice, yo quiero hablar a través de vos. Entonces Jaasiel dice lo siguiente, algo tremendo.
Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Lo que Jaasiel le dice al pueblo, esto que Dios le decía al pueblo, fue tremendo. Y yo quiero desglosarlo un poco, porque lo quiero traer a nuestras vidas. Y es aquí donde empieza a tener un poco más de sentido con el título. Porque cuando nosotros estamos en una batalla, en una circunstancia difícil, ¿qué es lo que vemos nosotros? La circunstancia difícil, la tormenta. Hoy estábamos a la tarde, había una tormenta tremenda con muchos rayos, seguramente se habrán dado cuenta, mucha agua, y miraba por la ventana y casi no se veían ni 2 o 3 metros de la cantidad de agua que caía. Nos ha pasado en la ruta, quizás te pasó, de ir en la ruta con mucha neblina, en estas rutas misioneras, cuando empieza a haber mucha humedad, a eso de las 5:30, 4 o 5:30, donde no se ve nada. ¿Qué es lo que uno ve cuando está en el problema? Uno ve el problema. Ahora uno a veces frente al problema entra a improvisar. ¿Qué hago frente a esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramienta debo utilizar? ¿De qué manera actuar? ¿De qué manera debo moverme frente a los problemas? Yo quiero decirte algo. No hay ni una sola batalla en tu vida que Dios no la conozca y que Dios no la haya visto de antemano, sabiendo cuál es el resultado. No hay una sola guerra en tu vida, ni una sola crisis, ni una sola pérdida, ni un momento de dificultad en tu vida que Dios no haya visto de antemano. Y que Dios ya no sepa qué va a pasar después y qué Él va a hacer con eso. En primer lugar, lo que Dios le decía al pueblo: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. Dios no te va a sacar de la batalla. Dios te va a hacer estar viendo la batalla, te la va a mostrar la batalla. Le dijo al pueblo: ustedes no se queden metidos dentro de sus ciudades, vayan a donde es la guerra. Se van a enfrentar a una guerra, la van a ver a la guerra. Vos y yo vamos a ver al enemigo. Estar con Dios no significa que el Señor va a hacer desaparecer por arte de magia a los enemigos, los problemas. Dios te los va a mostrar. Te va a decir: a esto te estás enfrentando, y vos los vas a ver. Vas a ver a los enemigos. Pero ¿por qué Dios quiere que nosotros veamos la guerra? ¿Por qué Dios quiere que estemos en la guerra? Porque continúa el versículo: vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Dios quiere que la veamos para que también podamos ver el poder de Dios a través de esa batalla. Y yo no sé qué circunstancias estás pasando o a qué te estás por enfrentar estas próximas semanas. Pero si Dios quiere que vos estés en medio de una batalla, de una guerra, de un desierto, una circunstancia difícil, una tormenta, el nombre que quieras ponerla, es porque Dios quiere mostrarte su poder en medio de eso. Porque Dios es intencional en permitirte entrar a las batallas. Yo me lo imagino a Dios empujándonos a la guerra, dándonos un empujón: metete ahí adentro, al fuego. Y nosotros le decimos al Señor: Señor, ¿por qué hiciste eso? Fue sin querer queriendo, nos dice el Señor, ¿no? Porque Dios quiere que estemos ahí. Porque necesitamos en la batalla procesar nuestra vida. No hay persona en este planeta Tierra que no se haya vuelto una persona con un carácter fuerte y firme sin antes haber pasado por una circunstancia que haya puesto a prueba su fe, su perseverancia, su corazón. Daniel no pidió meterse al foso de los leones
Y aún así Dios lo mandó adentro. ¿Para qué? Para que él vea que los ángeles podían calmar a los leones y esas fieras no se lo iban a comer. Dios metió adentro del horno a fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Al fuego. Aún un horno aumentado en llamas, dice la palabra, porque los querían consumir en fuego en serio. Y los metió dentro del fuego. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver de que Dios estaba con ellos y que no se iban a quemar. Dios probó a los discípulos con Jesús mandándolo a la cruz para que muera y para que haya un sábado ahí en intermedio de silencio, más de 24 horas donde no supieron absolutamente nada, donde pensaban que estaba muerto. ¿Para qué? Para que después vean que Jesucristo tenía vida y había resucitado. Cada circunstancia, cada horno de fuego, cada fosa de leones, cada batalla, cada ejército al que te enfrentes, tiene un único objetivo, de que puedas ver el poder de Dios en medio de eso. Pero no termina ahí lo que Dios le dice a ellos. Dice, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Nosotros vamos a estar en guerra, esto es una realidad, pero Dios nos pide que estemos quietos, porque la batalla ya no es nuestra, es del Señor. Cuando vos tomaste la decisión, escúchame lo que te voy a decir, cuando tomaste la decisión de caminar con Cristo, automáticamente Dios te dijo, prepárate porque voy a procesar tu vida. Pero prepárate también para entender que tus batallas ya no son tuyas, son mías. Que lo que las personas hablan de vos no es contra vos, es contra mí. Que lo que las personas te hacen en tu contra no te lo hacen a vos, me lo hacen a mí. Que yo estoy con vos. Que tus batallas ya no son tuyas, son mías. Por eso Dios le dice, quédense quietos, no se muevan. Y un versículo que también tiene relación con esto, donde dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros esto, no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mantener la calma y decir, Señor, esto es tuyo? Automáticamente queremos improvisar. Queremos hacer cosas para que Dios resuelva el problema. O de alguna manera queremos que Dios resuelva, pero nosotros nos hacemos cargo. Queremos, Señor, resolver el problema, pero a través de mí. Yo lo quiero resolver. Y hay cosas que no se pueden resolver. No nosotros. Nuestras batallas ya no son nuestras, son las de Dios. Y después les dice, habitantes de Judá, de Jerusalén, y hoy podemos decir habitantes de Aristóbulo, de Misiones, habitantes, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Depositar nuestras luchas en las manos de Dios significa que Dios va a estar con nosotros en medio de la guerra, no que Él se va a alejar de la guerra o nos va a sacar a nosotros. Entregarle nuestra batalla a Dios significa de que yo entiendo de que en medio de la guerra Dios está conmigo. Entregarle la batalla a Dios significa de que aunque yo estoy rodeado, yo estoy más rodeado por Dios. Que aunque hayan cientos de personas alrededor mío buscándome matar, quien me rodea con más fuerza es el Señor. Por eso es que cuando decimos entregarle tus luchas al Señor, no significa que el Señor va a quitar esa lucha. Significa que Él va a estar con vos ahí adentro. Pero que ya no te vas a tener que preocupar, ni desanimar, ni angustiar, ni frustrar, ni tener ansiedad. Porque el resultado de esa batalla es victoria. Ahora decimos, bueno, Mati, genial quedarnos quietos, pero ¿qué podemos hacer? Porque nosotros necesitamos como ese paso a paso, ¿no? Siempre necesitamos, ¿qué puedo hacer en medio de todo esto? Y algo que yo encuentro interesante en esta historia puntualmente, a partir del versículo 21 al 26, que es ya donde se da el final de esta historia. Josafat, el rey, empezó a preparar el ejército, empezaron a prepararse todos, y dice, después de consultar con el pueblo, Josafat, escuchá lo que dice, designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico den gracias al Señor, su gran amor perdura
para siempre. Ustedes imagínense, en esa época, vamos a ese tiempo, porque quizás hoy nuestras batallas son más bien abstractas, no son tan tangibles, pero imagínate estar en un valle donde ves el ejército acampando, ejército que está dispuesto a destruirte, a matarte, y de pronto tu rey te dice: quiero que vayas al frente de batalla, bien adelante, donde cualquier flecha que vuela te mata, y que ahí empieces a adorar al Señor. Tenés que tener mucha fe en el Señor y mucha fe en el rey también. Josafat designa gente que vaya al frente de batalla para adorar a Dios. Y algo que me impactaba de todo esto es que adorar a Dios en medio de la prueba nos fortalece y nos permite ver el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas entre los amonitas, los moabitas y los del monte Sereir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, dice, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en la tierra. Ninguno había escapado con vida. Y es que cuando vos y yo alabamos al Señor, el Señor se encarga de confundir a los enemigos. Por eso es que cuando alabamos acá no lo hacemos porque queda lindo. No alabamos y adoramos a Dios porque es parte de la estructura de un culto, y siempre se hizo y durante todas las generaciones. Lo hacemos porque entendemos que declarar la grandeza de Dios, que eso es alabar. Alabar no es solamente cantar, es declarar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros declaramos lo que Dios es, el Señor empieza a confundir a los enemigos. No hay infierno que pueda levantarse contra tu vida. No hay demonio, no hay potestad del infierno que pueda levantarse contra tu vida cuando vos te parás en la batalla y empezás a adorar. Vos tenés una herramienta, y es la única herramienta que tenés que utilizar en medio de tu guerra, y es adorar a Dios. Aunque no sientas hacerlo, aunque el panorama sea oscuro, aunque sientas cansancio, frustración, enojo, lo que mejor podemos hacer vos y yo es adorar a Dios. Porque cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, Dios no solamente confunde a nuestros enemigos, sino que nos da la victoria. Y fíjate lo que dice: entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle. Se congregaron en el valle. Acá está. Y alabaron al Señor, y lo llevaron al valle de Beracá, nombre con el cual hasta hoy se conoce. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. La historia que el Señor no solamente le dio la victoria, le dio bendición en abundancia y encima le dio paz por todas partes durante todo el reinado de Josafat. Muchísimos años de paz. ¿Por qué? Porque este pueblo no dijo: no, muchachos, vamos a preparar una estrategia de guerra y vamos a ir a la batalla. No, dijeron: Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo: quédense quietos y yo les voy a mostrar que yo soy Dios. Por eso es que, aunque nosotros improvisemos y hagamos cosas sin querer en esta vida, Dios hace las cosas queriendo. Y Dios ha preparado muchas batallas acá en adelante. Permitime decírtelo. Hay muchas guerras a las que te vas a enfrentar, a las que nos vamos a enfrentar, a las que me voy a enfrentar. Hay muchas batallas que van a ser tremendas.
Muchas batallas que van a atemorizarnos, van a angustiarnos, van a traernos frustración, van a existir, van a venir las batallas, porque de hecho Dios ya las preparó, pero Dios las preparó para mostrarte a vos y a todo tu entorno la gloria de Él y lo que Él puede hacer con nada, donde Él con poco puede hacer mucho. Yo en esta noche quiero animarte a esto, a que en medio de tus batallas, de tus pruebas, de tus guerras, vos ya sos hijo de Dios, hija de Dios. ¿Por qué estás improvisando batallas? Permitile a Dios que sea Dios en medio de tus circunstancias. Con Dios no hace falta que seas como el de mi pobre angelito, tratando de improvisar trampas para los enemigos. Con Dios puedes tener la tranquilidad que Él ya está al control de toda situación y que Él no improvisa absolutamente nada con tu vida. No solo hay victoria asegurada, sino que hay paz en el corazón. Si en este tiempo tomás la decisión de decirle: papá, yo quiero pelear estas guerras con vos, quiero pelear estas batallas con vos, no quiero hacerlo solo, no quiero hacerlo con mis fuerzas. Y que cuando le digas: Señor, te entrego mis batallas, de alguna manera puedas entender que le estás diciendo: Dios, en medio de mi batalla quiero que estés presente, quiero que me rodees, quiero que me abraces. Por eso, a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, animarles a esto, a empezar a ver tus batallas y tus pruebas y las guerras a las que te enfrentes, tormentas, desierto, el nombre que quieras ponerle. Puedas verlas de una manera diferente, puedas verlas como una oportunidad para que Dios se pueda glorificar en medio de ellas. Porque cuando nosotros hacemos las cosas sin saber, Dios las hace sabiendo. Dios sabe qué quiere hacer con vos, con tu circunstancia, con tu problema, con tu lucha. Por eso es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.